25.000 casos de accidentes cerebrovasculares se registran anualmente en Chile. De esos, el 25% causan la muerte del paciente afectado. La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y la obesidad son algunos de los factores de riesgo. Para ahondar en este tema, en el marco también del mes del cerebro, nos encontramos con la neuróloga Violeta Díaz. Muchas gracias, doctora, por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Las cifras son siempre bien alarmantes. Además, también entiendo que es la tercera causa de muerte en el mundo. Es una de las enfermedades que genera las invalidez permanente, también la primera causa. Quería que usted nos comentara, ¿ha ido en aumento? ¿Cuánto hay también relacionado con las actividades de nuestra vida diaria, de nuestras rutinas, que pueden estar influyendo en que seamos testigos de tantos accidentes cerebrovasculares? Bueno, el accidente cerebrovascular, en la medida que envejece la población, ha ido en aumento, pero la mortalidad ha ido en descenso. Eso significa que en este momento disponemos de tratamientos adecuados. Los tratamientos van fundamentalmente en dos líneas: en la prevención y el tratamiento del accidente cerebrovascular agudo. Y ahí es bien importante que la gente conozca que existe tratamiento. En este momento tenemos tratamiento para el accidente vascular encefálico isquémico agudo. O sea, cuando un vaso se tapa, en el fondo, existe un medicamento que lo damos intravenoso y que puede destapar el vaso y que puede cambiar la historia natural del enfermo, que antes quedaba con una parálisis completa del cuerpo y quedaba inválido para todo el resto de su vida. En este momento tiene más de un 40% de probabilidad de quedar sin secuela. Eso es lo que llamamos un cambio en la historia natural. Pero ese tratamiento agudo es tiempo dependiente. Tenemos 4 horas y media para llegar a un centro donde se le pueda colocar ese medicamento, ¿ya?, que se llama trombolítico, porque disuelve el coágulo. Trombolítico. Y además, usted me comentaba fuera de cámara que es un medicamento que está disponible tanto en nuestra red de sistema público como, obviamente, y por cierto, en el sistema privado. Claro, del sistema privado hace muchos años que lo usamos, y en el sistema público en este momento casi la mayor parte de los hospitales de la región metropolitana y algunos de provincia como Temuco, Valdivia, Punta Arenas, están en este momento implementando el tratamiento, ya tienen el tratamiento. Pero recuérdense, es tiempo dependiente, son 4 horas y media nada más. El tiempo, decimos nosotros, es cerebro. Hay que llegar, no hay que esperar la ambulancia, no hay que llevarlo al SAPU, hay que llevarlo a un centro donde existe ese tratamiento, que son los hospitales públicos, que algunos de la región metropolitana, los hospitales universitarios y las clínicas privadas. Doctora, ya que es clave el tema del tiempo, es importante saber qué tipo de síntomas o qué tiene que tener una persona para nosotros darnos cuenta y decir, bueno, probablemente está teniendo un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son las sintomatologías a la cual nosotros debemos estar atentos y decir, hay que correr al centro de urgencia? Es muy sencillo. Lo más importante en un accidente cerebrovascular es el déficit agudo. O sea, la persona está conversando, levanta de la cama, va caminando al baño y queda con una parálisis de la mitad del cuerpo. Entonces, es muy fácil detectarlo por lo siguiente: uno le dice, estire el brazo, y el brazo se cae. O empieza a conversar con él y la persona no puede hablar o dice palabras que no corresponden. Es un trastorno que se llama afasia. O, por último, si la persona no puede ver bien por alguno de los lados del campo visual. Cualquiera de los síntomas o cualquier síntoma focal cerebral, la pérdida de la sensibilidad de un lado del cuerpo, la pérdida motora, la asimetría de la cara, ¿verdad?, van a ser elementos clínicos importantes para pensar tiene un accidente cerebrovascular, que está en curso un accidente cerebrovascular o ictus. Ahora también se habla en algunos casos de la lengua tragosa. Entiendo que el tema del lenguaje es clave. Cuando alguien quiere dar de expresar algo y no puede, ahí sí o sí hay que también correr, porque estaríamos frente a un accidente cerebrovascular, ¿no? Claro, eso sería fundamentalmente el accidente vascular isquémico.
O sea, porque uno encuentra tipo, la isquemia es cuando se tapa el vaso, la hemorragia es cuando se rompe el vaso, todos son accidentes cerebrovasculares. En la hemorragia, el síntoma más importante habitualmente o es la pérdida de conciencia o es la cefalea, el dolor de cabeza brusco, intensísimo, acompañado o no de pérdida de conciencia. Ese punto también me gustaría que usted profundizara. No es necesario que la persona pierda la conciencia, o sea, muchas veces la persona puede ir hasta conversando, puede estar relativamente bien, así es. Con la posibilidad de no moverse y está en ese momento teniendo un accidente cerebrovascular. Ahí lo importante es que el déficit sea hemifocal, de la mitad del cuerpo. Un déficit focal que está hablando de una parte focal del cerebro que está produciendo, que está en ese momento sufriendo, que no está recibiendo irrigación cerebral. Doctora, se habla tanto del tema de tener una buena alimentación, de tener una vida saludable, de realizar deportes, de tratar de fumar, de evitar fumar. ¿Eso influye, es tan así, tiene una relación directa en evitar este tipo de accidentes cerebrovasculares? Sí, efectivamente. Eso se llaman factores de riesgo. La enfermedad cerebrovascular no ocurre por casualidad, sobre todo la enfermedad cerebrovascular isquémica. Es un proceso largo. En los hombres se supone que empieza como a los 30 años y en las mujeres un poquito después porque nos protegen las hormonas. Pero en general la enfermedad cerebrovascular ahora, en el conocimiento actual, puede empezar hasta desde los niños. ¿Qué es lo que significa? Significa que la suma de factores de riesgo durante la vida, la presión alta, la presencia de diabetes, la obesidad, el colesterol elevado, el fumar, el sedentarismo, o sea, son factores de riesgo que pueden ser o que pueden controlarse durante la vida y que podemos, después de los 40, que es donde empieza a aumentar la incidencia, donde empiezan a aparecer los accidentes cerebrovasculares, podemos disminuirlo. Pero también hay factores que no podemos manejar, como por ejemplo, la edad no la podemos manejar, desgraciadamente, pero también se ha visto que en la medida en que aumenta la edad, aumentan los accidentes cerebrovasculares. Y el fenómeno es bien curioso porque en el hombre es como 5 años antes que en la mujer. Las mujeres empezamos a hacer los accidentes vasculares y tenemos la máxima prevalencia, la máxima incidencia sobre los 65 años, en los hombres entre los 60 y los 65. Ahora también, antecedentes familiares, eso también influye, o sea, si en la familia hay personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, hay que tener mayor precaución, mayor cuidado. Así es. Sí, efectivamente. Incluso hay algunos tipos de accidentes vasculares que son hereditarios, pero la gran mayoría, que son los aterotrombóticos, que son accidentes vasculares producidos por la aterosclerosis, pueden tener factores asociados a que aumentan la incidencia de hacerlo. Por ejemplo, hay tendencia familiar a la hipertensión, hay tendencia familiar a la obesidad, etcétera, esos factores que van a aumentar la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Ahora también se habla bastante del tema de la salud mental, de la gente que está sometido al tema del estrés, el trabajo, las situaciones también, por ejemplo, hasta donde dice los tacos, la pérdida de tiempo muchas veces, la poca tranquilidad en la cual se está sometido en el día a día hoy, dadas las exigencias que tiene nuestra vida diaria. ¿Eso influye o es más bien parte de, podríamos decir, los grandes mitos que hay respecto a este tema? Esa es una muy buena pregunta por lo siguiente. Hay cosas que se llaman gatillos de los accidentes cerebrovasculares. Hay situaciones que pueden ser gatillos. Dentro de eso, por ejemplo, hay gatillos ya bien conocidos como las infecciones. ¿Se fija? Como el estrés. Yo tengo unos estudios realizados hace años atrás en que la depresión aparecía como gatillo del accidente cerebrovascular. Es normal que la gente se pregunte por qué si toda la vida, o sea, llevo 20 años con hipertensión, 20 años con obesidad, con diabetes, ¿por qué ahora? Claro. Y ahí esos son los gatillos para el accidente vascular. Por eso es que en los adultos mayores conviene mucho protegerlo de la infección en el invierno, porque eso aumenta la coagulación y ya por los factores inflamatorios. ¿De cualquier tipo o algunas en particular? Infecciones de cualquier tipo, respiratorias, digestivas, etcétera, aumentan los factores procoagulantes y eso hace que en una persona que está en el límite pueda ser el gatillo. Lo mismo que el estrés. El estrés en una situación, sobre todo si el estrés
estrés se mantiene, también actúa como gatillo. Por lo tanto, son situaciones que tienen que evitarse, de todas formas. Perfecto. Bueno, doctora, queremos agradecerle muchísimo la posibilidad de conversar. Sabemos que todo esto es en el marco del mes del cerebro, pero nunca están de más estas recomendaciones. Muchas gracias. Encantada, muchas gracias. Vamos al corte, hacemos una pequeña pausa y regresamos para seguir revisando los temas que marcan la jornada.